Buenas, permítanme presentarme. Mi nombre es Ana María Carrillo Farga. Soy historiadora especializada en historia de las epidemias y de la salud pública en México y laboro en el Departamento de Salud Pública de la Facultad de Medicina de la UNAM. Agradezco a mi institución este espacio de reflexión. Doy gracias también a la licenciada Samantha Cedeño Quintero, que me va a apoyar con las cuestiones técnicas, y por supuesto a todos los que están participando en este seminario, especialmente a los estudiantes de medicina. Me solicitaron que hablara del amplio tema de historia de las epidemias. En la historia de la humanidad ha habido gran número de ellas. Se ha tratado de catástrofes que afectaron no solo a la salud de las colectividades, sino la vida económica, política, social y cultural. Con frecuencia han cambiado el rumbo de la historia. Podríamos hablar de las principales. También sería posible acercarnos a las epidemias por sus rutas de propagación, por el número de enfermos y muertos, o como propuso hace años el historiador español José Luis Peset, por la sensibilidad humana ante aquellas muertes colectivas y ante el derrumbe de sus sociedades. Pero en esta ocasión, no sé si podrían ponerme la presentación. Gracias. En esta ocasión quiero centrarme en un aspecto positivo de las pandemias, porque las pandemias han tenido aspectos positivos, que es el avance que debido a estas catástrofes colectivas ha tenido la salud pública nacional e internacional. Por supuesto, hablaré solo de algunos ejemplos. El instinto de conservación sugirió siempre medidas para tratar de evitar la llegada de enfermedades epidémicas. Dentro de estas medidas estaba la detención de buques procedentes de puertos infestados. La siguiente, por favor. La creación de lazaretos, como el que ven, para impedir el tránsito de los enfermos que llegaban a puertos indemnes, donde se les aislaba, así como el intento de imitar para la lucha contra las enfermedades el sistema que se empleaba para defenderse de los ejércitos, sitiar una zona infestada y establecer una fuerza alrededor de ella para impedir la entrada o salida de hombres y objetos. La que sigue, por favor. Las primeras medidas cuarentenarias internacionales fueron establecidas cuando la denominada muerte negra devastó a Europa y a Asia a lo largo de más de una década durante los años centrales del siglo XIV. Se trató de la segunda pandemia de peste. La primera había sido la peste justiniana del siglo VI, que fue la pandemia de la antigüedad. De hecho, se cree que contribuyó a la caída del Imperio Romano, mientras que esta fue la pandemia del fin del medioevo. La siguiente, por favor. La pandemia fue precedida por serias alteraciones climáticas, a las que siguió carestía y crisis alimentaria que dejó a las sociedades con muy débiles defensas biológicas. También hubo guerras, invasiones mongólicas, primera parte de la guerra de 100 años entre Francia e Inglaterra. La siguiente. Hambre, guerra y peste fueron siempre una trilogía. Esta pandemia provocó una catástrofe demográfica. La siguiente, por favor. Muchas ciudades desaparecieron. No todos los historiadores demográficos coinciden, pero algunos estiman que en Europa, donde antes de la pandemia había 85 millones de personas, habrían fallecido casi 30 millones, más los que fallecieron en Asia y en el norte de África. Creo que es difícil para nosotros imaginar lo que esto significó, aunque ahora lo es un poco menos. Si bien la peste afectó a muchos propietarios, atacó especialmente a los pobres, como sucede en todas las pandemias. Hubo gran desesperación. En este contexto hubo miedo al extranjero, al otro, y se le trató de detener. La siguiente, por favor.
Hacia 1448, ya en el siglo XV, las entidades venecianas habían establecido un código completo de regulaciones cuarentenarias. El tiempo de detención de los viajeros fue decidido arbitrariamente en 40 días porque fue el tiempo que Jesucristo pasó en el desierto. Estas disposiciones fueron el modelo que se aplicó en otros lugares durante 400 años. Obviamente, esta política partía del convencimiento de que las enfermedades eran contagiosas. La siguiente. Pero durante el siglo XIX, el contagionismo fue cuestionado por quienes defendían la teoría miasmática, de acuerdo con la cual las enfermedades no eran contagiosas, sino causadas por miasmas que ellos describían como emanaciones que despedían los enfermos, los cadáveres de personas o animales y las basuras, y eran luego inhalados por las personas a través de los pulmones. La primera teoría, o sea, la contagionista, la defendían los médicos y políticos más conservadores, que no querían ningún cambio, solo aplicar a los enfermos cuarentena y aislamiento, mientras que los médicos y políticos más progresistas buscaban mejorar la higiene de los lugares donde la población trabajaba y vivía. La siguiente. Desde 1851 se realizaron en Europa las convenciones sanitarias internacionales que buscaban proteger a los países de la llegada de epidemias, sobre todo de peste y de cólera, pero sin obstaculizar u obstaculizando lo menos posible el comercio y el libre tránsito de personas. La reunión de 1881 se realizó en Washington y los países americanos, entre ellos México, participaron en esos intentos mundiales de internacionalizar las regulaciones en materia de salud pública. Desde entonces, la fiebre amarilla que preocupaba a los estadounidenses estuvo en las discusiones de las convenciones sanitarias. Los avances de las ciencias médicas de finales del siglo XIX destrabaron la discusión y a nivel internacional se determinó que la detección de las embarcaciones o de los viajeros en los puertos o fronteras debía hacerse solo en los casos necesarios. Estas cuarentenas que llegaron a ser no solo de 40 días, sino de más tiempo, dependiendo de lo que decidiera un país, se decidió que el periodo de detención tenía que ser tan corto como fuera compatible con la seguridad pública y las enseñanzas de la ciencia. Es decir, que las cuarentenas no podían basarse en cálculos arbitrarios, sino en el periodo de incubación de la enfermedad, por ejemplo, de 6 días en la fiebre amarilla. Fue una manera en que las ciencias básicas colaboraron con la salud pública. La siguiente, por favor. Por otro lado, la Organización Sanitaria Internacional continuó. En 1905 se firmó en Europa el Acuerdo Internacional de Roma, en el cual se dio aviso de la creación en París de la Organización Sanitaria Mundial llamada Oficina Internacional de Higiene Pública, que, como señalan los historiadores españoles de la medicina, Emilio Balaguer y Rosa Ballester, tuvo originalmente una orientación europea y colonialista. Su primer presidente declaró que ésta buscaba defenderse de las enfermedades exóticas que constituían una amenaza para las naciones civilizadas. Se referían a los lugares que eran sus colonias o neocolonias. Sin embargo, como 60 países se adhirieron al Acuerdo de Roma, la organización adquirió después un carácter más internacional y sobrevivió hasta 1914, en que suspendió sus actividades a causa del inicio de la Primera Guerra Mundial, si bien las reanudaría al término de esta como sección de la Liga de las Naciones, sección de salud. Ambas, la Liga y su sección de salud, sobrevivieron hasta el inicio de la Segunda Guerra Mundial, es decir, que siempre que había conflictos armados, pues se abandonaba este trabajo sanitario internacional. La que sigue, por favor. Después de la guerra, en 1948, fue creada la Organización Mundial de la Salud, que trató de regular las relaciones intergubernamentales entre gobiernos de naciones soberanas.
3 años después se firmó el primer Reglamento Sanitario Internacional, modificado en varias ocasiones, actualmente se va a modificar de nuevo, que estableció que la cuarentena no era capaz de evitar el paso de una enfermedad epidémica de un país a otro y que por lo tanto había que evitarla. En la actual pandemia, como todos sabemos, se ha recurrido al aislamiento en casi todo el mundo, no para eliminar la propagación de la enfermedad, sino para reducir la velocidad de transmisión y evitar el colapso de los hospitales. En las epidemias del pasado solía recurrirse también al cierre de escuelas y comercios y la cancelación de actividades culturales y celebraciones públicas. Pero que en el mundo entero, casi al mismo tiempo, esté aislado casi todas las personas, es un fenómeno inédito, que seguramente será analizado en el futuro. Y hay países pobres de Asia y de África que ya están reportando más daños por esta política que por la COVID-19. La siguiente. Otra crisis sanitaria que acabaría contribuyendo al desarrollo de la salud pública fue la viruela, que asoló al mundo durante 3000 años. La conquista militar del Imperio Español en América favoreció la dispersión de la enfermedad entre la población indígena que no había tenido contacto con el virus que la causa y provocó una catástrofe demográfica, se estima de 50 millones de muertos. Pero sus efectos fueron agravados, como señaló en su momento el padre Motolinía para el caso de la Nueva España, por otros factores como la guerra misma, la explotación en minas y haciendas y el desánimo existencial que causó la derrota militar. La viruela siguió haciendo estragos durante toda la época colonial y a lo largo del siglo XIX hubo constantes epidemias de esta enfermedad en el continente y en realidad en todo el mundo. La que sigue. Contra la viruela no había un método curativo, no lo hay aún ahora, pero en 1796, como es bien sabido por todos ustedes, el médico inglés Edward Jenner desarrolló una vacuna, la primera, a partir de las experiencias de pueblos asiáticos y africanos, que en realidad son los creadores de la inmunología, y de su hipótesis de que había una inmunidad cruzada entre la viruela humana y la viruela de las vacas. La que sigue. Poco tiempo después, a principios del siglo XIX, Carlos IV de España financió la Real Expedición Filantrópica de la Vacuna para que el profiláctico llegara a los confines del Imperio Español. Estaban preocupados por la mano de obra de sus colonias, pero en realidad acabó llegando hasta China. Esta expedición fue descrita por el doctor Miguel E. Bustamante, el creador de nuestro departamento, como el primer programa internacional de salud. La siguiente. El que fuera desarrollada una vacuna, aunado a la estabilidad del virus y al hecho de que la viruela no tiene reservorio entre los animales, permitió su erradicación de la Tierra en 1980, también la única enfermedad que ha logrado erradicar la medicina. Mucho tiempo transcurrió entre la vacuna de Jenner y el desarrollo de nuevas vacunas. Louis Pasteur comprobó que era posible prevenir las enfermedades infecciosas mediante la inyección de gérmenes atenuados. Desarrolló, entre otras, la vacuna contra la rabia y compartió su saber y su técnica con científicos del mundo. ¿La que sigue? Creo que... Luego, sucesivamente, hubo desarrollo de vacunas contra enfermedades epidémicas, cólera, peste, tuberculosis, tosferina, difteria, tétanos, sarampión, polio. Es decir, también fueron las pandemias de estas enfermedades infecciosas las que contribuyeron al desarrollo de este aspecto tan importante de la salud pública que es la medicina preventiva. La siguiente, por favor. Hasta finales de los 1980,
Esa es una foto del Instituto Patológico Nacional de México. Científicos e instituciones internacionales colaboraron entre sí en el desarrollo y la producción de vacunas que en casi todos lados estaba en manos de empresas estatales. Para entonces, México era, al parecer, el único país no desarrollado que producía todas las vacunas del programa ampliado de UNICEF, incluso exportaba a 12 países y había recibido la colaboración de científicos e instituciones extranjeras, tanto de Estados Unidos y Europa como de América Latina, Asia y África. La que sigue. Las pandemias de cólera, que comenzaron en 1817, significaron un gran impulso para la sanidad pública, que había sido común en las culturas antiguas, Mesopotamia, India, China, Mesoamérica, pero para entonces estaba abandonada. Estas fueron las pandemias de la industrialización, como COVID-19 lo es de la globalización. La primera pandemia no llegó a Europa ni a América. Los europeos, con superioridad, pensaron que no iba a llegar a su territorio, pero sí lo hicieron las siguientes. Cuando el cólera ya había llegado a Europa, los americanos esperaban que el mar lo pudiera detener, pero no fue así. La enfermedad se embarcó a este continente con los inmigrantes irlandeses. Algunos venían en busca de trabajo, otros huyendo de persecuciones religiosas o, irónicamente, del cólera. La segunda pandemia fue la más fatal. Murió aproximadamente 10% de la población de los lugares que el cólera recorrió, y como en la época no se conocía ni la causa ni la cura para la enfermedad, su avance se seguía con terror. Como se ve en la imagen, la gente caía muerta en la calle o caía enferma y en pocas horas había fallecido. El cólera puso de relieve las condiciones antihigiénicas de las ciudades, incluyendo las europeas. En casi todos los países se dictaron medidas: recolectar basuras, blanquear las casas, limpiar las cloacas, fumigar con vinagre o cloruro, no bañarse en las fuentes públicas, ni lavar ahí a los caballos, como era la costumbre. Por ello, para algunos historiadores de la medicina, en todo el mundo el cólera fue aliado de los higienistas. De hecho, se dan casos como Australia, donde los higienistas de la época se quejaron de que esta pandemia no llegara porque no habían podido incidir con sus gobiernos para mejorar la sanidad pública. La siguiente, por favor. Durante la tercera pandemia, John Snow desencadenó la ofensiva a favor del contagionismo al publicar en 1849 su notable trabajo sobre la teoría de los gérmenes, sobre el modo de propagación del cólera, que aún se considera uno de los mejores ejemplos de razonamiento epidemiológico que existen en la literatura médica. La siguiente. Snow sostuvo en su clásica investigación que la transmisión del cólera guarda una estrecha relación con el paso de los ríos y los lugares de distribución del agua, pero también puede haber transmisión fecal-oral, como en el caso de los mineros que tenían que comer y defecar en el mismo espacio. Al final de su trabajo propuso 7 medidas que debían tomarse durante la epidemia y otras 5 para prevenirla. Dentro de estas estaban crear un sistema de drenaje perfecto, proveer un abundante suministro de agua libre de contaminantes y dotar de casas modelo a la clase pobre. La siguiente. Afirmó que la alta letalidad por cólera se debía a las malas condiciones sanitarias en que trabajaban y vivían los pobres de Inglaterra. La siguiente. En 1883, Robert Koch descubriría en el canal alimenticio de los enfermos de cólera la bacteria Vibrio cholerae, agente causal de la enfermedad, pero Snow había intuido ese veneno mortal. Para Milton Terris, el de Snow es un trabajo fascinante que mostraba que los epidemiólogos podían estar delante de los microbiólogos. Muchos de los médicos más radicales aceptaron la teoría de Snow. Las pandemias de cólera estuvieron así en la base de la epidemiología, de la medicina social
y del movimiento por la higiene privada y pública que llegó a abarcar todos los espacios. La siguiente. En suma, la salud pública se desarrolló impulsada por las pandemias. Primero fue la política de aislamiento, la Organización Sanitaria Internacional, el desarrollo compartido de vacunas, el saneamiento de los puertos y las ciudades fronterizas, así como la higiene de los espacios privados y públicos, y también la creación de ministerios dedicados exclusivamente a la sanidad, la elaboración y promulgación de códigos sanitarios y la notificación de la llegada de una epidemia al resto de la comunidad mundial. La siguiente. Pero en las últimas 3 décadas hubo retrocesos, es decir, esta no es una historia lineal. Como han estudiado Theodore Brown, Marcos Cueto y Elizabeth Fee, la OMS dejó de ser líder mundial en salud. Su papel lo tomaron los principales financiadores de la organización, el Fondo Monetario Internacional, el Banco Mundial y la Fundación Bill y Melinda Gates, entre otros, y a nivel mundial se implantaron políticas neoliberales. La siguiente. La política de atención primaria de salud, que implicaba cambio en las condiciones de vida y participación comunitaria, propuesta en 1978 en Alma-Ata, fue sustituida por la atención primaria selectiva de salud, que se dijo es más realista, GOBI por sus siglas en inglés, control del crecimiento, rehidratación oral, amamantamiento y vacunación. La siguiente, por favor. Las compañías farmacéuticas comenzaron a invertir en vacunas y en la mayoría de los países la producción estatal de las mismas disminuyó primero y desapareció después, convirtiendo en mercancías lo que alguna vez fueron regalos a la humanidad, como la vacuna contra la polio que Sabin consideró que jamás patentaría porque de la misma manera que no era posible patentar el sol. Aumentó la pobreza y el porcentaje de la población mundial sin acceso a servicio de agua y drenaje, y ha habido también un desequilibrio cada vez mayor entre los seres humanos y la naturaleza. Dice Joseph Lluís Barona que toda enfermedad infecciosa es consecuencia de una pérdida del equilibrio microbiano entre el individuo y su entorno que desborda las defensas inmunitarias. La mutación de microbios de animales en agentes patógenos humanos comenzó con la más grande revolución que ha habido en la historia de la humanidad, la que Gordon Childe denominó revolución neolítica, que implicó el paso de la vida nómada a la sedentaria y el inicio de una economía basada en la agricultura y la ganadería. Pero en las últimas décadas se han presentado las llamadas enfermedades emergentes, que son enfermedades transmisibles nuevas. Los expertos hablan de 900 nuevos virus que tienen que ver con la huella del hombre sobre el planeta, deforestación, minería, caza y, lo más grave, la cría industrial de animales. Un ejemplo es la enfermedad por el virus del Zika, el cual fue identificado por primera vez en 1947 en un mono rhesus del bosque tropical de Zika en Uganda. 5 años después se dio el primer caso de contagio en humano. Hoy la enfermedad afecta a casi toda América Latina, con miles de casos de microcefalia y muertes de bebés con malformaciones congénitas. Pero también está el VIH-Sida, con 75 millones de infectados y 35 millones de muertos, el mortal ébola, el síndrome respiratorio severo agudo causado por otro coronavirus, la influenza H1N1, ahora la COVID-19. Los expertos muestran que más allá de los mercados con animales vivos, la causa profunda de la actual pandemia es la manipulación y destrucción sistemática de la naturaleza. Destruyendo a la naturaleza, los seres humanos nos destruimos a nosotros mismos. Detrás de toda pandemia hay una crisis ecológica. La que sigue. Por eso creo que es necesario que discutamos ya la definición de pandemia de la OMS.
que es una, como diría yo, una definición aséptica, ¿no? Creo que no basta decir que hay un virus o una bacteria detrás de ella, sino que una posible definición debe aclarar, en mi opinión, que las pandemias son resultado de relaciones anómalas de los seres humanos entre sí, guerra, migraciones forzadas, explotación económica, pobreza, hambre, y de los hombres con la naturaleza, deforestación, minería, caza, cría industrial de animales, como había dicho. Las pandemias son oportunidades para plantear políticas públicas de largo plazo. La siguiente, por favor. ¿Será la actual pandemia una oportunidad para que la OMS retome su liderazgo mundial? Para cumplir los objetivos del milenio, erradicar la pobreza y el hambre, lograr la educación primaria universal, promover la igualdad de género y la autonomía de la mujer, reducir la mortalidad en la infancia, mejorar la salud materna, combatir el VIH-Sida, la malaria y otras enfermedades, para entender que vivimos en mundos interconectados donde el daño a uno significa el daño para todos, para seguir un nuevo modelo acorde con los objetivos del desarrollo sostenible, que al tiempo que protege el medio ambiente, garantice la equidad en salud, la justicia social y la expectativa de un nivel de vida adecuado? ¿Será la coyuntura para que los estados recuperen su papel rector en salud, retomen la atención primaria de salud, garanticen la cobertura universal de salud y piensen en lo que los habitantes de Bután llaman felicidad nacional bruta y los indígenas de América andar bien por la vida? Para entender, en fin, que es necesaria más solidaridad, no solo al interior de un país, sino de unas naciones con otras, en el entendimiento de que nadie se salva solo. Bueno, hice un poco más corta mi presentación porque ayer vi que los estudiantes habían dicho que se dejara tiempo para las preguntas, así que estoy lista para su bombardeo de preguntas, aunque si yo no puedo contestarlas, pues pido a mis compañeros del departamento que me ayuden. Muchas gracias. Uy, no alcanzo a ver. Ay. Híjole, a ver si me cambio de lente, si puedo ver mejor. Así. Bueno, me dicen que excelente, denota la sensibilidad, la necesidad de mejorar la relación del hombre y el planeta en todos sus ámbitos. Gracias, Betania. Totalmente de acuerdo, dice María Ivonne Rojas Bravo, perdón, no dije antes el apellido, ya es necesario develar las verdaderas causas de los problemas de salud que padecemos, entre otros problemas. Así es. ¿En qué consiste el concepto pandemia por globalización? Bueno, quiero comentarles, no sé si se refiere a lo que yo mencioné, que esta sería, algunos dicen que la primera pandemia de la globalización fue el SIDA, otros dicen que esta es la primera pandemia de la globalización, porque también la globalización, algunos la sitúan a partir del Internet o a partir de que justamente empiezan las políticas neoliberales. Pero yo no digo que es una pandemia por la globalización, que es una pandemia que caracteriza esta etapa de la globalización, donde, por ejemplo, hubo desfinanciamiento de la seguridad social o de las actividades de salud pública. Y esto no lo decimos en México, lo están diciendo en Inglaterra, donde tienen un maravilloso sistema de salud, en Italia, en España, ¿no? Donde en las últimas décadas se favoreció a las empresas privadas en detrimento de las públicas y
en esta pandemia, pues están viendo las consecuencias de hacer eso. Y también esta destrucción de la naturaleza, la matanza de líderes que defienden la naturaleza, las que han ocurrido solamente durante el tiempo que hemos estado en pandemia, eso indicaría que es la globalización, ¿no? Pero no digo que la globalización causó la epidemia, pero sí puede explicarse esta pandemia por todo lo que caracteriza económica, políticamente a este periodo. María José, no lo oí. No vi la anterior, perdón. ¿Cree que algún día tenga fin la cuarentena? Sí. Yo entiendo la desesperación, sobre todo de los jóvenes y de los niños, pero esta es una de las enseñanzas de la historia, que las pandemias tienen un fin. Las pandemias tienen un fin y después de eso el ser humano ha sido capaz siempre de reinventarse a sí mismo y de reinventar a sus sociedades e incluso de tener una sociedad mejor. Excelente presentación, gracias. Saludos desde Guatemala. Gracias, María José G. Guadalupe Ponciano me felicita, gracias por una excelente. De acuerdo con tu experiencia, ¿cuál debería ser la definición de pandemia? Bueno, yo decía, apenas pongo unos elementos para que entre todos la discutamos, pero creo que no podemos simplemente decir es la extensión mundial de una enfermedad. Antes era podría ser de un solo continente, pero muchos países. Hoy la OMS considera que tienen que ser al menos 2 continentes y que tiene ya que haber casos que no sean importados, ¿no? Pero lo que yo digo es que eso pues nos deja como que la pandemia es resultado de un virus o de una bacteria que a lo mejor se pone en primera vez en contacto con el ser humano o no, porque ha habido varias pandemias de peste, varias pandemias de cólera. Y lo que yo digo es que hay que entenderlo por una disrupción de las relaciones de los hombres entre sí y de los hombres con la naturaleza. Valeria Tristán, ¿cuál ha sido la peor pandemia mundial hasta ahora? Bueno, muchos consideran que la muerte negra que mencioné de la Edad Media, que, bueno, provocó un desánimo existencial terrible y que, sin embargo, fue la antesala del Renacimiento. Y otros llaman la madre de todas las pandemias a la pandemia de influenza de 1918, hace un siglo, 1919, que infectó a la tercera parte de todos los habitantes de la Tierra y que, según estimaciones, habría provocado la muerte de unos 50 millones de personas, que a diferencia de esta pandemia que ataca básicamente a los mayores, aunque estamos viendo que en nuestro país los jóvenes que tienen comorbilidades también pueden ser muy afectados, esa pandemia atacó sobre todo a los jóvenes. Murieron más jóvenes. Se cree que porque había habido una pandemia a finales del siglo XIX, que por cierto sí llega a México, y que entonces habría alguna inmunidad de parte de las personas mayores. Pero además llega en el momento en que la población está con la guerra mundial, en México está con la revolución, la gente está esperando la paz y lo que llega es la influenza. Y mata más personas en México que la revolución y en Europa que la Primera Guerra Mundial. Marco Jiménez, muy importante hablar de cómo han evolucionado los conceptos epidemiológicos. Sí, aquí lo que les quiero decir, por cuarentena no siempre se ha entendido lo mismo, por vacunar tampoco, la vacunación ha variado y bueno, por supuesto las medidas de sanidad pues también han variado. En una época pues implicaban que iban a nuestras casas a ver si se había barrido, ¿no? A las casas de las personas, no solamente a los espacios públicos como los mercados, los lugares de venta de carne, y también se obligaba a la gente a limpiar y a realizar ciertos trabajos. Es la época de la medicalización de la sociedad, donde la medicina
interviene cada vez más en la vida pública y también en la vida privada. Perdón, por ejemplo, un problema que tenemos los historiadores es que siempre en el pasado se habla de mortalidad y nosotros tenemos que identificar si están hablando de número de muertos, si están hablando de una tasa que en esa época no se usaba por 100,000, sino por 10,000, o si están hablando de letalidad, el porcentaje de los que mueren dentro de los que enferman. Aura, ¿qué tan importante cree que sea la promoción de la salud? Bueno, pues fundamental, digo, es otra cosa de la que ya no hablé, pero bueno, es algo que también se desarrolla. Bueno, la promoción de la salud, sí, perdón. Durante mucho tiempo, bueno, sobre todo las cuarentenas del medioevo, pues eran evitar la enfermedad, ¿no? Pero yo creo que todas las políticas que se hacen a partir de las pandemias de peste están realmente pensando en promoción de la salud, aunque el concepto pues sabemos que es de finales del siglo XX. Claro, yo creo que tenemos que pensar en promoción de la salud. Por eso, toda esa serie de asuntos, no mencioné todos, que se han planteado a nivel internacional, pues tenemos que cumplirlos, ¿verdad? Hambre cero, vivienda digna, trabajo en buenas condiciones, seguridad social para todos. Otra vez, Guadalupe Ponciano, mi amiga. ¿Qué tendríamos que aprender de la pandemia desde el punto de vista de la salud pública? Bueno, cosas que se repiten con el pasado. Perdón, voy a mencionar algo que a lo mejor no parece de salud pública, pero que sí lo es. Una cosa es que en el pasado, en muchas épocas, se consideró que dar información provocaba miedo, ¿no? Y que por lo tanto no había que avisar a la población cuando llegaba una pandemia o una epidemia. A ver, la pandemia pues llega como epidemia. Ha habido otras épocas como la época del porfirismo, ¿verdad? Y creo que la que estamos viviendo, donde se considera, es muy importante dar la información precisa cuando llega una enfermedad y el número exacto, hasta donde se tiene esa información, de los enfermos y de los muertos. Eduardo Lisiaga decía en el siglo antepasado que la información no causaba pánico y que en cambio la desinformación sí causaba epidemias. Hay algo que me encanta porque en su momento fueron papeles secretos del Consejo Superior de Salubridad, pero hoy los historiadores podemos leerlo, y le avisan cuando la fiebre amarilla había sido una enfermedad del Golfo de México, era endémica y a veces se presentaba con exacerbaciones epidémicas, pero no se había dado en el Pacífico hasta los años 80 del siglo XIX. Y le escribe el representante del consejo y le dice, llegó la fiebre amarilla, pero por supuesto no vamos a informar. Y Lisiaga le dice, no, sí, informe a la población. Y él dice, no, es que no quiere el gobernador ni tampoco quieren los comerciantes. Y Lisiaga le dice, no, informe a la población. Le vuelve a escribir, es que usted no me entiende. El que no entiende es usted. Informe o renuncie, ¿no? Entonces, bueno, creo que la veracidad y tener mucho cuidado con los culpables, porque yo decía que el miedo que causa la peste, pues da miedo al otro y por eso establece la cuarentena, que el migrante no pase, pero en todas las pandemias ha habido el establecimiento de culpables, ¿no? El culpable generalmente, como digo, es el otro. Algunas veces han sido las mujeres las que se les ha responsabilizado de la sífilis, otras veces, casi siempre los migrantes, los pobres. En el caso del SIDA, pues tuvimos primero la acusación a los gays, y buscar culpables, además de que no es real, también una nacionalidad, muchísimas veces a los chinos, además de que no es real, pues no ayuda al buen desarrollo de la epidemia.
Y bueno, tendremos que ver, como digo, este asunto de la cuarentena. Ricardo Rosales, ¿qué importancia debería tener para los profesionales de la medicina en la contingencia actual el conocimiento de las epidemias históricas? Bueno, yo siempre digo que, por ejemplo, para un neumólogo, saber la historia de la lucha contra la tuberculosis puede ser algo adicional que tenga en su formación, pero para un salubrista yo creo que es fundamental. Para alguien especializado en salud pública, porque ahora no les gusta este nombre que sí se usó en el pasado, el de salubrista, para un epidemiólogo es fundamental y puede ayudar a evitar errores. Miren, la historia tiene una legitimidad intelectual independiente de su capacidad para la acción. Estudiamos esto porque nos gusta, pero como decía Mark Bloch, la historia tendría algo de incompleto si no nos ayudara tarde o temprano para vivir mejor. Y yo sí creo que el pasado de las pandemias nos puede ayudar, entre otras cosas, para tener esperanza, para saber que podemos construir un mundo mejor y que está en nuestras manos hacerlo. ¿Tiene que ver la zoonosis? Claro, claro, Ricardo Vilches. Precisamente estoy hablando que estas enfermedades reemergentes eh, tienen que ver con zoonosis, donde esos virus que afectaban a alguna especie que no era la humana, pues logran traspasar la especie. Sí tiene que ver, y tiene que ver con nuestro maltrato a los animales en todos los aspectos, ¿no? Eh, y la destrucción de sus hábitats. Montserrat Arciniega, ¿opina que regresaremos a como era antes o tendremos que cambiar radicalmente toda la estructura social que ya conocemos? Bueno, hay quienes piensan muy pesimistamente que no solamente vamos a regresar, sino que va a ser peor, que este control ya nunca se va a acabar. Podría ser, ¿no? A mí me dicen, que dicen que no nos vamos a poder abrazar hasta el 2022. Ay, yo no creo que yo lo cumpla. Pero yo creo que si la humanidad no recapacita, piensen, 900 nuevos virus que podrían provocar una pandemia. O sea, tenemos que recapacitar, porque si no, pues sí está en juego nuestra supervivencia. Desde Colombia le agradecemos por su presentación. Gracias, Martín Montenegro. Edgar Silva Heredia, ¿recomienda alguna bibliografía donde compile las diferentes pandemias de la humanidad? Gracias por la ponencia. Y bueno, hay trabajos, Hirsch, Macpherson, que compilen así varias pandemias. Sí hay algunos trabajos, como digo, Hirsch, que trabajó desde el siglo XIX, era médico e hizo cosas de historia, pero ahora lo que hay son estudios más específicos, donde las personas van, por ejemplo, a los archivos, y es así, a veces contando muerto por muerto, que van estableciéndose los patrones de morbilidad y de mortalidad. Edgar, ya. Emilio Galván, ¿cómo una pandemia afecta a la naturaleza? Bueno, ahora, por ejemplo, tirando tapabocas al mar, ¿no? Pero no, yo creo que más bien la pandemia es una manifestación del ataque que se ha hecho a la naturaleza. ¿Qué necesita un virus para hacer pandemia? Juan Velázquez. Bueno, perdón, ahí yo creo que los que pueden responderlo mejor son los virólogos. Sabemos que en el caso del coronavirus SARS-CoV-2, bueno, pues sí está identificado, pero hay muchas cosas de su comportamiento que todavía no se conocen, y eso definitivamente lo van a tener que explicar los virólogos y también los epidemiólogos. Pero creo que de algún modo ya lo respondí
al decir que tiene que ver con la disrupción de las relaciones de los hombres entre sí y de los hombres con la naturaleza. Pero, pero sí, hay mucho que estudiar porque todavía no se saben varias cosas del comportamiento del virus, además de que pues no hay una vacuna ni un tratamiento efectivo. Judith Sánchez Pérez, hola doctora, una pregunta, ¿por qué cada vez las pandemias ocurren en periodos de tiempo más cortos? Pues tiene que ver con los medios de comunicación. Por ejemplo, una pandemia de cólera podía durar varios años. Y el cólera pudo salir de la India, donde era una enfermedad endémica hasta 1817. Bueno, no salió porque sí, el Vibrio cholerae no salió porque sí, necesitó otra vez ciertos elementos, necesitó que los ingleses llegaran a la India, que convirtieran una nación rica que comerciaba con la seda hasta China en una nación pobre, donde personas hambrientas y debilitadas empezaron a movilizarse, ¿sí? Pero además tuvieron un elemento. ¿Por qué antes no salían? Pues porque el cólera justamente tiene un periodo de incubación muy corto. Cuando empieza a haber medios de comunicación más rápidos, entonces logra el cólera saltar la barrera del subcontinente, de la India, y llegar primero a Asia en la primera pandemia y luego a prácticamente todo el mundo en la segunda. Comenté que Australia no llegó. Ahora, y eso es lo que decía el Reglamento Sanitario Internacional de 1951, retomado en 68 y en otros años, y es que con los medios de comunicación actuales, lo único que se puede hacer es detener un tiempo pequeño el paso de una epidemia de un país a otro y además, pues se evita que pueda circular las personas, regresar a sus países, que pueda haber comercio, etcétera. Por eso creo que la posición de México fue correcta, de no cerrar las fronteras. Rox TJ, ¿qué importancia tiene para México implementar las nuevas estrategias de salud? No sé a cuáles se refiere, si las que están mandando las autoridades o hacer unas nuevas estrategias. Yo creo que ahorita pues escuchemos a las autoridades, pero como digo, este asunto del confinamiento de casi todo el mundo al mismo tiempo, que hace pensar a algunos en teorías conspirativas, pues es algo que tendremos que ver. Por ejemplo, he estado leyendo personas de diferentes países, de Bangladesh, de países de África, donde dicen es muy diferente la situación de Europa, donde la mayoría de la población o un alto porcentaje de la población sobrepasa los 60 años, de nuestros países donde hay una población más joven, donde los viejos no viven en casas aisladas, ¿no? Sino en asilos, sino que viven en las casas. Y bueno, donde para la gente realmente la disyuntiva es salir y enfermar o morirse de hambre. Omar, ¿considera usted que hay avances en el manejo de la paranoia de la población en el aspecto de la educación y se ve reflejado en la respuesta de la población ante el confinamiento? ¿Hemos mejorado socialmente ante esta situación de pandemia? Bueno, veo dos aspectos que podríamos comentar, ¿no? Sí sabemos que hay gente que no tiene más remedio que salir y también hemos visto que hay fiestas y todo, 15 años, bueno, se podría posponer los 15 años, ¿no? Pero también vemos que este miedo, en parte real y en parte inducido, que lleva, por ejemplo, al acto más irracional que puede haber, que es atacar a los médicos y a las enfermeras y a todos los que trabajan en los hospitales, que el día de mañana pueden salvarte la vida, ¿no? No sé, me parece a veces tan sistemático que me pregunto si será espontáneo o no, pero en todo caso es resultado de un miedo irracional. Un miedo ante las epidemias es bueno.
es bueno porque nos ayuda a preservarnos, ¿no? A tomar precauciones. Pero un miedo excesivo nos lleva a actos irracionales como estos, ¿no? Javier Santa Cruz considera que las medidas de distanciamiento social determinadas por el gobierno fueron iniciadas con oportunidad para la contención de esta pandemia, comparadas con la cronología de las que se tomaron en la de 2009, fueron muy lentas. ¿Qué opina? Miren, soy historiadora, no soy epidemióloga, pero comparando con lo que estaba sucediendo en Europa, creo que la gente estaba muy asustada por lo que estaba sucediendo, sobre todo en Italia, y entonces urgía tomar las medidas. Pero aquí no había ocurrido ese número de casos ni ese número de muertes. Entonces, doy mi opinión como ciudadana, creo que fue correcto, pero pues más bien el desarrollo de la epidemia nos lo podrá decir porque no soy epidemióloga. Aurora Farfán, felicidades Ana, muy interesante, gracias Aurora. Ángeles Luna, excelente participación, gracias Ángeles. Gracias por su presentación, gracias Elma Eguía Estrada. Hermosa ponencia, bueno, qué bonito me lo dijo. Cocol. Gracias. Todavía tenemos 8 minutos. Miren, por ejemplo, una de las cosas que pueden ser muy desesperantes es el no poder tener con los muertos los ritos tradicionales. Eso vemos que es algo que causa un gran dolor. Y se ha repetido en las epidemias, incluso a veces en las epidemias de cólera se buscaba enterrar muy rápido a los muertos y luego veían casos en que se estaba enterrando gente viva y entonces trataron de hacer un equilibrio entre la rapidez para cuidar, para tomar medidas preventivas y el asegurarse de que la gente realmente había muerto. Pero es algo que sí se ha repetido en las pandemias. Muchas veces cuando había epidemias en donde a los enfermos se les separaba de sus familias por la fuerza para llevarlos al hospital, pues se trataba de ocultarlos a veces, ¿no? Y otras veces se les abandonaba. Se han repetido comportamientos en varios sentidos, pero sí era normal cementerios especiales solo para enfermos de cólera o de peste, para muertos, de peste o de cólera, y como digo, no prohibir las misas de cuerpo presente, el viático, el toque del viático, ¿y eso por qué? Pues para no infundir el miedo, ¿no? Porque se pensaba que el miedo, pues, nos hacía, predisponía a las personas a las epidemias. ¿Qué tanto afecta la profesionalización contemporánea de la medicina para comprender los de cierta forma rudimentarios esfuerzos de los médicos antiguos, medievales y hasta hace algunos siglos? Qué interesantes todas sus preguntas. Yo creo, la voy a contestar al revés, porque yo creo que todas las pandemias han obligado a la medicina a ser humilde. Y esta pandemia también nos está obligando a ser humildes, porque nos hace ver que a veces todavía hay más preguntas que respuestas, ¿no? Pero bueno, sí, por ejemplo, en el caso de la muerte negra, yo les quería contar, pero le fui cortando y cortando para tener tiempo para las preguntas, pero en la muerte negra surgieron los que se llamó los flagelantes, eran miles y surgieron desde Inglaterra hasta Hungría.
Y pues como su nombre lo dice, se flagelaban, rezaban, pero era una protesta también contra la Iglesia Católica. Creían que no necesitaban para alcanzar la bendición divina de la Iglesia Católica, y por supuesto el Papa se opuso a ellos, ¿no? Pero en esa época donde predominaba el pensamiento religioso, bueno, pues se piensa la pandemia es un castigo por nuestros pecados, y pues es con oraciones y sacrificios que vamos a salir de ella, ¿no? Pero todavía en las epidemias de cólera, por ejemplo, de 1850, no es solo la iglesia la que llama a organizar misas y procesiones, sino el propio gobierno político, ¿no? Bueno, creo que lo vimos también aquí en algún estado, ¿no? Una pregunta de Montserrat GB. ¿Hay lugares en los que no se quiere calcinar los cuerpos, ya sea por su religión o creencias? Un ejemplo, Irak. ¿Qué se hace en esas situaciones? No había oído de esto, pero le puedo contar algo que sucedió aquí. Aquí la incineración fue aceptada en 1907. Y durante muchísimo tiempo solo se incineraba a los fallecidos del Hospital General, que no reclamaban, que eran en general gente muy pobre. Tardó muchísimo en que alguien voluntariamente se quisiera incinerar. Pero antes de eso, en la epidemia de peste de 1902-1903, sí se procedió a incinerar a los cadáveres. ¿Por qué? Porque la peste no causó más muertes que otras epidemias, pero tenía esa connotación medieval de un gran miedo, ¿no? Y se tomaron medidas muy, muy estrictas, por cierto, muy efectivas. Esto es algo de lo que ya no pude hablar, pero muchas veces se dice que las epidemias, que en cuanto se tuvieron los descubrimientos de la microbiología, se abandonaron las explicaciones sociales. Y lo que yo encuentro es que no es así, porque en realidad, aunque se hubiera identificado el agente causal, no se tenían medicamentos, tratamientos efectivos. Entonces fue a nivel de salud pública cómo se logró. Y a mí me encanta esa epidemia de peste que yo he estudiado muy bien, porque fue la que para mí marca el nacimiento de la salud pública moderna, porque se conoce al agente causal, a la Yersinia pestis, se sabe que se transmite por la pulga de la rata, se identifica que hay peste bubónica que puede transformarse en neumónica, en septicémica, y se sabe cuánto tiempo es el periodo de incubación, y teniendo medidas muy estrictas, por primera vez un estado permite que el gobierno federal dirija la campaña contra una epidemia, se logra acabar con la enfermedad en 6 meses. Para que tengan una idea, durante esa pandemia de peste, que fue la tercera, en Estados Unidos duró 8 años, y en la India y Perú 30 años, y abarcó a todo su país. Aquí se queda en Mazatlán, y México informa todos los días, como era el acuerdo, a todos los países con los que tiene comercio, en español, en inglés y en francés. Y bueno, pues adquiere un gran reconocimiento por el combate a esa epidemia, y además por haber comunicado estos datos. Hay un minuto, pero saludos, gracias. Lindo día también para ti y para todos. Bueno, pues si no hay más, entiendo que esto debe terminar a la 1:00, está por ser la 1:00. Agradezco muchísimo que se hayan y interesantísimas preguntas que a mí me van a llevar a reflexionar más, y espero que reflexionen, que se